Hablar de JJ Benítez es hablar de Caballo de Troya, es hablar de los astronautas de Yahvé. Hablar de JJ Benítez es hablar de décadas de investigación sobre el fenómeno ovni, de la vida después de la vida, como a él le gusta decir, como él se refiere a la muerte. Hoy comenzamos estos nuevos podcasts de los maestros del misterio, de los masters del misterio, en el cual ustedes aquí en los audios de Cruz Escribiente van a ver entrevistas exclusivas con una gran cantidad de investigadores, los más famosos de todo el mundo. Y comenzamos precisamente con JJ Benítez para hablar con él, para dialogar con él acerca de sus investigaciones, de la idea de los antiguos astronautas y también de la vida después de la vida. Mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y este es el primer capítulo de esta serie de podcast titulada Masters del Misterio. Antes que nada quisiera agradecer a usted, Juanjo Benítez, por estar aquí con nosotros. Es un placer siempre para mí, ha sido una oportunidad grandísima siempre tener su apoyo. Y bueno, quisiera comenzar con preguntarle cómo está su vida, Juanjo, cómo sigue la vida de JJ Benítez aquí ya entrada la segunda década del siglo XXI. Pues ha pasado lo peor. Blanca, mi esposa, contrae un cáncer, dura 285 días, muere, y yo me encuentro pues en una situación de absoluto desamparo. ¿Por qué? Pues porque ella se ocupaba de todo, como tú sabes muy bien. Ella se ocupaba de la logística, de los bancos, de las facturas, de todo. Y yo no sé ni poner la lavadora, ni cocinar. Entonces, claro, me encuentro, hay momentos en los que o tienes que seguir adelante o tienes que seguir adelante, pues te encuentras con momentos muy complicados, muy difíciles, donde nunca pensé que podía echar de menos tanto a una persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona básicamente estúpida y no me di cuenta hasta que la perdí. Otra de las preguntas que siempre se hacen los seguidores de JJ Benítez o los entusiastas de la ufología, del misterio, es cómo usted investiga, cómo usted encuentra los casos, cómo ha llegado a descubrir esa gran cantidad de elementos, digamos así, extraños, anómalos, que comparten nuestra realidad y que aparecen en sus libros. ¿Cómo investiga usted? ¿Cómo investiga Juanjo Benítez? Bueno, pues normalmente te enteras de un caso bien por la prensa o bien por otros investigadores. Lo primero que hay que hacer es evaluar si el caso puede ser interesante o no. Si lo es, y todos los casos auténticos son interesantes, todos, lo que procuro es desplazarme al lugar, hablar con los testigos, conversar con ellos, ver si hay huellas de la presencia de la nave en el campo o en la maleza o en los árboles, y con todo eso ya empiezas un proceso de investigación con los laboratorios, que son los que dictaminan si esas plantas que están deshidratadas pues se ha debido a qué. Cuando se termina ese primer proceso, yo lo que hago es dejar un poco el caso en la nevera y vuelvo al cabo de un tiempo y le pido a los testigos, a ver, cuéntemelo otra vez. Si me está mintiendo, te das cuenta enseguida, porque yo lo grabo o lo anoto y recuerdo lo que me ha contado. Y generalmente en el 90% de los casos lo que te cuentan es auténtico. Es muy difícil porque si el caso es auténtico, todos, repito, todos son interesantes, todos. A mí me interesan mucho los encuentros con tripulantes,
los encuentros con los individuos que van dentro de las naves. ¿Por qué? Pues porque generalmente aportan más luz que simplemente la visión de la nave, que también. Entonces, bueno, pues ahí hay casos de personas que han entrado dentro de la nave, que han hablado con los tripulantes, que les han hecho toda clase de chequeos médicos espectaculares, y generalmente además son casos que el testigo no le gusta difundir. ¿Por qué? Pues porque le da miedo al que dirán, le tomarán por loco, etcétera, ¿no? En ese territorio hay casos, repito, espectaculares. Yo puedo tener en mis archivos alrededor de 3000 encuentros con tripulantes en el mundo, y tengo una mínima parte, una pequeñísima parte de lo que ocurre. No sabría decirte tal caso. Y entonces, ¿quiénes serían esos tripulantes? ¿Quiénes para usted son esos seres que están adentro de los objetos voladores no identificados, de los ovnis? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué son esos seres que usted nos describe en sus libros, en el último libro que se llama Mis Primos, en tantos textos de ufología? ¿Qué son esos tripulantes? ¿O quiénes son? ¿O de dónde provienen mejor? Por lo poco que yo sé, que cada vez sé menos del tema, y llevo 50 años casi a diario en la investigación, para mí son diferentes razas, son civilizaciones, muchísimas civilizaciones, muy avanzadas. No podemos ni imaginar cómo podría ser este mundo dentro de 50.000 años. Bueno, pues esas civilizaciones seguramente nos llevan más ventaja en años, mucha más. Entonces es inconcebible, porque no podemos, a ver, nosotros no sabemos manipular el tiempo, ellos sí, ellos sí. Yo recuerdo un caso de un señor que es secuestrado por una nave, lo llevan hacia la cordillera de los Andes, y de repente, cuando piensa que se van a estrellar, se abre la cordillera y la nave entra dentro del lugar. Allí había más naves, y a este señor le muestran unas pantallas como de televisión grandes donde hay escenas, y le piden que se fije en una de las pantallas donde hay escenas de guerra. Están luchando y le dicen: eso que estás viendo se llama Guerra de las Malvinas, pero es que eso que está viendo el testigo ocurre 2 años antes del estallido de la guerra. A ver, ¿eso qué significa? Que esa civilización tiene un control del tiempo. Nosotros no sabemos cómo se hace eso. Aunque hoy hacemos efectivamente una llamada telefónica con un móvil, con un celular a Australia. Pero oiga, pues si usted está en Bogotá, ¿cómo puede hablar con Australia? Pues sí, se puede. Eso sería ciencia ficción para mi abuela, que murió en el 68. Entonces, son unas civilizaciones avanzadísimas. No sabemos exactamente qué quieren, no sabemos si son exploradores, científicos, ángeles, si son los que nos han creado en la antigüedad con un proceso de hibridación, que podría ser. Es decir, si tú tienes ahí un grupo de primates y eres capaz genéticamente de operar a ese grupo de primates, tú puedes conseguir que salga una rama que dará lugar a seres inteligentes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios utiliza el plural? Y eso nos lleva a lo que usted también ha explorado, que son esas pinturas rupestres, donde hay pruebas de antiguos astronautas. Sobre esta teoría de los antiguos astronautas, Anunnakis y eso, que es lo que estaba contándonos ahora, ¿qué más ha encontrado usted? ¿Qué le parece sorprendente de estas evidencias, de estas pinturas? Muchísimas cosas. Yo recuerdo en varias de las expediciones que hicimos al sur de Argelia,
en un lugar que se llama Tassili Nayer, donde hay como 5.000 pinturas que oscilan entre 9 y 14.000 años de antigüedad, más o menos. Había un lenguaje, unos símbolos, que parecía una escritura. Se supone que esa escritura la dibuja quien está viendo a esos seres que aparecen en el Tassili con sus naves. Pero la gran sorpresa me la llevo cuando una señora que se llamaba Betty Hill, que tuvo un secuestro, una abducción en Estados Unidos con su marido, dentro de la nave, uno de los, por hacer breve la película, uno de los tripulantes le da un libro a esta señora, lo mira, lo ojea y ve unas columnas de símbolos que son exactamente iguales a las que se ven en las pinturas del Tassili Nayer. ¿Eso qué significa? Pues que si dentro de la nave, donde Betty Hill la meten dentro de la nave, ve esos símbolos en un libro, esa escritura es igual a la que se ve en el desierto. Por tanto, procede del mismo origen. Una civilización superior que baja allí hace 9, 10.000, 14.000 años y les enseña una escritura que luego da lugar a lo que hoy se conoce como el bereber, en el norte de África. Dicho todo lo que usted nos ha dicho en este momento, Juanjo, hay un tema que no puedo dejar pasar, que todos los que están escuchando este podcast seguramente están esperando, y tiene que ver con ese tema que usted ha puesto sobre la mesa acerca de Jesús de Nazaret. La idea de que Jesús de Nazaret es extraterrestre, que viene de las estrellas. Esa idea no solo está en Caballo de Troya, en Los Caballos. Esa idea está en muchas de sus obras. Esa sugerencia de que estaríamos frente a un ser extraterrestre. La iglesia incluso a usted lo ha controvertido, y esta idea se ha fundido también con la de los antiguos astronautas. Para mí es sorprendente, ¿no? Cómo usted llega a esta conclusión. Quisiera que le dijera a todos los que os escuchan, ¿qué piensa usted de esa idea sorprendente, vuelvo a decir, de que Jesús no era de este mundo? Obviamente es un extraterrestre porque es hijo de Dios, viene de un plano espiritual. Pero ¿y si viniera del cosmos y de las estrellas? Pues eso deja mucho que pensar, ¿no? Es, vuelvo a decir por tercera vez, una idea muy fuerte y que resulta exquisitamente sorprendente. Bueno, yo no creo que sea tan sorprendente. ¿Por qué? Para mí, Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador. Es el Dios, ahí difiero de la religión, es el Dios de una galaxia, de esta galaxia. Es decir, habría muchos dioses con mayúscula. Entonces, la relación entre Jesús de Nazaret, que nace en la tierra como hombre, y esas estrellas es una relación lógica e íntima. Él sería el creador de esa parte del universo. Él sería el creador, por tanto, tendría una importantísima vinculación con esas civilizaciones no humanas y él. Muchas de esas civilizaciones estarían a su servicio. Nosotros lo hemos simplificado llamándoles ángeles. Bueno, no importa la palabra que utilicemos. Los ángeles están en muchas culturas, en el cristianismo sobre todo, en el mundo musulmán. Incluso en culturas pequeñas. ¿Qué son para usted esos ángeles? Mira, los ángeles, que es una manera de simplificar, aparecen por primera vez que sepamos nosotros en la antigua Babilonia. Fue el centro neurálgico de la angelología. A partir de ahí se fue extendiendo y expandiendo con sus cambios, sus variantes. Aparecen en el mundo judío, aparecen en el egipcio, etcétera, etcétera, y luego posteriormente en el judío, en el cristiano, en el musulmán. Nosotros hoy vemos las naves no humanas, vemos a sus tripulantes y no los llamamos dioses,
porque entendemos, mal, pero entendemos que puede haber civilizaciones que técnicamente pueden volar. Bien, pero hace 3.300 años, y me sitúo en la época de Moisés, no más atrás, pero bueno, podríamos irnos más atrás. Si alguien tenía la oportunidad de ver un carro de fuego, o una columna de humo, o una columna de fuego, del que entran y salen unos tipos, con o sin escafandras, ¿qué es lo que va a considerar Moisés y su gente? Que son dioses, lógicamente. Y 2000 años antes, o 3000, en la antigua Babilonia, exactamente igual. Los tomaron por dioses porque no podían hacer otra cosa. Bueno, ya para terminar esta primera emisión con JJ Benítez, con Juanjo, que les prometo que habrá otra. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, Juanjo. Y lo espero en otra emisión de Masters del Misterio, en unos pocos meses seguramente. Pues me gustaría que me contara, usted que viaja por todo el mundo, usted ha viajado por todo el planeta en búsqueda de lo imposible, ¿qué lugar o qué lugares del mundo le han sorprendido? Usted ha dicho, aquí hay algo que realmente es completamente anómalo. Sé que usted ha caminado los desiertos más grandes, desde Argelia, como hablábamos hace un ratico del Tassili, y como hablamos también por fuera de la grabación, de lugares sorprendentes, desde Stonehenge en Inglaterra hasta las pirámides, ¿no? Ahí hay de todo para hablar, ahí hay mucho que contar. Yo sé que los que nos están escuchando también seguramente en algún momento han estado en lugares en los que uno piensa que el mundo es otro, que está fuera de la cotidianidad, que son lugares mágicos, magnéticos, lugares de poder. A mí me pasa, por ejemplo, y quiero contarles, con un lugar de Bolivia que para mí es como estar en otro planeta. Una llanura larga, 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 llena de litio, en donde en verano llueve y ese suelo de sal se convierte en un gran espejo, un espejo infinito, en el que yo estoy seguro que usted también estuvo. Y ese espejo refleja el cielo y parece que se fundiera. Les estoy hablando del Salar de Uyuni. Allí he estado varias veces y allí me he confundido porque siento que mis pies están tocando las nubes, porque cuando veo el horizonte y el sol siento que la realidad ha dado un vuelco y que uno está caminando sobre los reflejos del cosmos, y en las noches las estrellas parecen tapizar el suelo y el firmamento parece sostener las pocas casas que se ven a lo lejos como islas en medio de una taiga infinita. Dicho esto, ahora sí, Juanjo, cuéntenos usted, ¿cuál considera que es uno de los lugares más sorprendentes que ha visitado en toda su vida? Hay muchos, muchísimos, pero hombre, ya que estamos en Colombia, a mí San Agustín me parece fascinante, muy desconocido todavía, donde pasaron cosas muy extrañas, donde la gente vio algo superior a ellos y lo plasmaron. Pero de esos hay muchísimos, muchísimos casos, en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las leyendas, en todas las supuestas mitologías. Yo recuerdo que estudias la mitología egipcia y ves cómo aparecen allí dioses con cabeza de chacal y cuerpo humano, con cabeza de halcón y cuerpo humano, y lo primero que piensas es mitología. Alguien se lo ha inventado y lo ha considerado dioses. Pero es que en el siglo XX te vas a Italia, a Estados Unidos, a Colombia, y te encuentras con testigos que han visto bajar de una nave o salir de una nave a unos seres con cuerpo humano y cabeza de rata.
y cabeza de águila. Y piensas inmediatamente, entonces lo que vieron los egipcios a lo mejor no es mitología. Es cierto. Tendríamos que cambiar tantas cosas. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Realmente para mí ha sido un honor estar aquí. Gracias por estar en Masters del Misterio. Vendrán más capítulos, todos los que nos están escuchando. La idea es que aquí en este podcast ustedes escuchen a las voces más importantes del misterio, hablando de sus experiencias, hablando de sus misterios favoritos, de casos sorprendentes, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Finalmente, solo quiero decirles que activen ustedes la campana de notificaciones, denos like, síganos en este canal. Vienen cosas increíbles, viene gente increíble, y ya aquí con Juanjo Benítez estamos listos para un segundo capítulo de Masters del Misterio. Muchas gracias, se les quiere mucho. Soy Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente.